El ayuno. Para estudiar la base bíblica de este tema, primeramente tenemos que entender, hermanos, qué cosa es ayunar. ¿Qué cosa será ayunar? Bueno, básicamente es dejar de comer. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con lo que ocurre fuera del ámbito espiritual, el ayuno podría considerarse simplemente dejar de comer. En otras palabras, hacer dieta. Hacer dieta es ayunar, ¿no? Porque al hacer dieta uno se está absteniendo de ingerir alimentos. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, el ayuno la definición es abstenerse de alimentos por un propósito espiritual. A diferencia de la dieta es abstenerse de alimentos, pero por un propósito físico, ¿verdad? Cuando uno hace dieta dice, caramba, estoy medio gordito, estoy excedido, pasadito de algunos kilos, entonces voy a hacer dieta, dicen algunos jóvenes, voy a hacer dieta para bajar algunos kilos. Entonces, el propósito de la dieta es un tema físico. Algunos lo hacen por salud y otros por verse bien, ¿no? Porque ven que están gorditos, dicen voy a hacer una dieta y no está mal cuidar el cuerpo, ¿no? Que al final es templo también del Espíritu Santo. Pero hablando en términos de espirituales, el ayuno es dejar de comer, abstenerse de los alimentos, pero con un propósito espiritual netamente. En la Biblia se menciona el ayuno bastante. Pareciera que no es así, pero a lo mejor no le damos la debida importancia. En la Biblia el ayuno se menciona al menos 70 veces, contando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el ayuno no es un invento de las iglesias, el ayuno no es invento de algunos pastores, no. El ayuno es bíblico y como hemos mencionado, al menos 70 veces en distintas partes de la Biblia se menciona el ayuno. Ahora, erróneamente, y contrario a lo que algunos piensan, el ayuno no es un mandato del Señor. ¿Ya? Esto ya un poquito entrando en la parte doctrinal. No es un mandato de Dios. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios diga que es obligatorio ayunar o que se debe ayunar. No, en ninguna parte de la Biblia se indica como mandato, pero sí se indican los beneficios de ayunar. Eso sí indica la Biblia y es lo que vamos a ver ahora. Nuestro pasaje clave básico va a ser Mateo capítulo 6. Vamos allá. Libro de Mateo capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos saltados porque es un poco largo de leer. Mateo capítulo 6, leamos el versículo 1 primero. Dice el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Primeramente aquí Jesús está enseñando acerca de el dar limosna, el de ser caritativo, ¿no? El de ayudar. Saltemos al versículo 5. Dice en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Saltémonos al versículo 16. Vamos a leer ahora sí sobre el ayuno, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En estos pasajes que hemos leído en el capítulo 6, las 3 veces en las 3 enseñanzas de Jesús usa una palabra muy fuerte, dice hipócritas. No seáis como los hipócritas. Dice, cuando des limosna, cuando des tu ofrenda, cuando ayudes a alguien en algo, no hagas tocar trompeta delante de ti como los hipócritas, dice, ¿no? Que dan su limosna, ¿para qué? Para ser aplaudidos, para ser vistos por los hombres y ser aplaudidos. Y cuando habla de la oración dice exactamente lo mismo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Ellos ya tendrán su recompensa. Y lo mismo cuando habla del ayuno. Cuando ayunes, dice, no seáis austeros como los hipócritas. Es decir, no pongas tu cara triste, ¿no? No pongas tu cara de dolor, de que estás ayunando, de que estás pasando hambre. ¿Para qué? Para que la gente te vea que tú estás ayunando. ¿Y cómo lo llama a esas personas? Hipócritas. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque estas 3 cosas que menciona Mateo capítulo 6 son cosas buenas. Son cosas buenas. ¿Acaso dar limosna o ser caritativo es malo? No es malo. ¿Acaso orar es malo? No es malo. ¿Acaso ayunar es malo? De ninguna manera. Pero el Señor va más allá del simple acto de hacer. O sea, no es suficiente hacer lo correcto. No es suficiente. Desde el punto de vista de Dios, no es suficiente que usted esté en un lugar específico, no es suficiente que usted esté haciendo lo bueno, lo correcto, como en este caso, sino que la intención debe ser la correcta. Y ahí ya tenemos un problema, porque Dios mira más allá de lo que nosotros podemos ver. La Biblia dice que Él mira nuestro corazón, Él sabe la intención cuando usted está alabando al Señor. Cuando usted está cantando al Señor, el Señor sabe la intención de su corazón. Y uno puede ver de repente el hermano que está aquí al lado, mira qué hermoso, levanta sus manos y canta al Señor. O aquel hermano ora de rodillas, ay, qué bien, qué espiritual el hermano. Pero dice, el Señor mira el corazón. Por eso acá está 3 veces diciendo Jesús a sus discípulos, no sean como los hipócritas, que hacen estas cosas para ser vistos por los demás. Dice, cuando ayunes, lava tu rostro, ¿no? Versículo 17, unge tu cabeza, arréglate, ¿no? En otras palabras dice, arréglate bien, lava tu rostro para que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Y esta es la parte importante, hermanos. El ayuno pierde su esencia si nosotros queremos o pretendemos demostrar a los demás que lo estamos haciendo. Luego vamos a hablar de los tipos de ayuno.
Pero lo que quiero decir en esta parte, hermanos, es que no basta hacer lo correcto, sino que la intención tiene que ser la correcta. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Saúl debía ser reemplazado en el reinado de Israel y Dios escoge a David y envía al profeta Samuel a buscarlo entre los hijos de Isaí. Y el profeta encuentra a uno de los hermanos, a uno de los hijos de Isaí, muy grande, muy alto, muy simpático, y dice, este es. Y en ese contexto, llegamos al versículo 7, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Se refiere a Eliab, que era un hermano de David. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y escuche esto, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Hermano, no nos engañemos nosotros cuando vemos un hermano que está aparentemente muy espiritual o muy demostrativo en su espiritualidad, porque Dios es el que va a mirar su corazón. Dios es el que va a mirar su corazón. Cuando vemos, hermanos, a veces en las iglesias, gente que se tira al piso, bueno, eso ocurre principalmente en iglesias de corte pentecostal. Gente que se tira al piso con el pretexto de que es el Espíritu Santo o que está cantando y llorando y haciendo una serie de cosas. Cuidado, porque el Señor dice, Él mira el corazón. Samuel estaba muy impresionado mirando a este joven, Eliab. Dijo, este va a ser el rey. Alto, simpático, fuerte, joven. Este va a ser el rey. Se dejó llevar por la vista. No te dejes llevar por la vista, por lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, hermanos, no es suficiente hacer lo correcto, sino que la intención solo Dios la sabe. Y Él va a ver si en tu corazón la intención es la correcta. Y ahí, hermanos, Satanás aprovecha muchísimo para distorsionar lo que es correcto. Distorsionar lo que es correcto. Él va a querer que tú no pienses en las cosas espirituales. Cuando estás queriendo ayunar, Él va a querer desviar tu atención. Hermano, es que ayunar no es abstenerse de comer y ponerse a mirar tele. No. Ayunar no es abstenerse de alimentos y ponerse a hacer alguna cosa para distraerse. No, mis hermanos. Ayunar implica intencionalidad de nosotros en buscar al Señor de corazón. Implica entrar en un ámbito de reflexión profunda en las cosas de Dios. El pecado es tan sutil que nos va a perseguir así estemos ayunando. Nos va a perseguir. Aunque estemos en una actitud de oración, el pecado va a querer ahí punzar, va a querer desviar nuestra atención hacia lo malo. Por eso, hermanos, en el ayuno, Jesús decía, no sean como los hipócritas que muestran una cara cansada, triste. ¿Para qué? Para que otros vean que está siendo espiritual y que está ayunando por alguna situación. No, mis hermanos.
Por eso decimos en la iglesia, si usted, cuando estamos alabando al Señor, si usted siente levantar sus manos, honrar al Señor y lo siente de corazón, hágalo. Pero no porque un hermano lo hace, y usted se sienta mal y usted está menos espiritual que el hermano. No es así. O sea, no debemos hacer las cosas, hermanos, para ser vistos por los hombres. Ya lo hemos visto en cuanto Jesús enseña sobre la limosna, sobre la oración y también sobre el ayuno. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Bueno, hay varios tipos de ayuno. No debemos pensar, hermanos, simplemente en la experiencia de una persona o en la historia de un personaje bíblico. En la Biblia se mencionan varios tipos de ayuno y nosotros podemos usar o ejercitarnos en alguno de ellos. Existe el ayuno individual y el ayuno colectivo. El ayuno individual es cuando una sola persona de propia voluntad decide entrar en un tiempo de ayuno para fortalecer su comunión con Dios. Ayunos individuales en la Biblia tenemos varios ejemplos, el caso de Daniel, el caso del rey David, el caso de Jesús. Antes de empezar su ministerio, él ayunó, ¿verdad? Ayuno individual y ayuno colectivo, cuando muchas personas se ponen de acuerdo para entrar en ayuno por alguna petición especial. Ahí tenemos el caso de la ciudad de Nínive. Toda una ciudad iba a ser destruida por Dios. El rey proclama ayuno en todo el pueblo y todos ayunan, incluyendo los animales. Tenemos el caso de Esdras con todo el pueblo, ayunaron para que Dios los proteja. Sí, eso lo hemos leído en el anterior sábado. Entonces, existe el ayuno individual, existe el ayuno colectivo. Ahora, en cuanto a duración, existen ayunos de menos de un día, existen ayunos de un día y existen ayunos de más de un día. Entonces, acá no se trata, hermano, de quién ayuna más tiempo o quién ayuna menos tiempo, como ya hemos mencionado antes. Dios mira el corazón. ¿Cuál es la intencionalidad? No quiere decir que un hermano que ayuna medio día, por decir, está menos espiritual que un hermano que ayunó 3 días o 2 días o un día, ¿no? Y a veces pareciera que es una suerte de competencia. ¿Quién ayuna más? ¿No? He escuchado yo, hermano, estoy por mi día número 12 de ayuno. ¿Para qué lo publica y para qué lo anuncia? ¿Acaso no está incurriendo en lo que dice el Señor para ser vistos y alabados por los hombres? Bueno, según la Biblia, existen esos tipos de ayunos por su duración. Hubieron personas extraordinarias que ayunaron mucho tiempo. En la Biblia se menciona a Moisés que ayunó 40 días. El propio Jesús ayunó 40 días. David ayunó también menos de un día. El apóstol Pablo, la iglesia primitiva. O sea, en varias partes de la Biblia se mencionan ayunos de distintas duraciones. Entonces, no debemos nosotros pensar que el ayuno sí o sí tiene que durar un día entero, o una semana, o 12 días, o 21 días, ¿no? Ahora, por la cantidad o por el tipo de ayuno, tenemos el ayuno total y también el ayuno parcial. El ayuno total es abstenerse de comida y de agua. O sea, no comer ni alimento ni agua. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Solamente para leer uno, en el libro de Esther, capítulo 4. Vamos allá, Esther, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. La historia de Esther y Mardoqueo, dice en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí.
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Claro, tenía que reunirse con el rey, tenía un propósito muy especial y dice, ayunen por mí sin comida ni bebida. Ese es un ayuno total. Ahora, no es que no voy a comer, no voy a ni tomar agua y me voy a echar a dormir. O sea, ¿me entiende? No se trata de eso, hermanos. Se trata de que ese tiempo en el que nos estamos privando de comer, nos vamos a centrar en la oración, nos vamos a centrar en la profunda reflexión en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Entonces, el ayuno total. Ahora, lógicamente, hermanos, esas son situaciones excepcionales. Hay otras situaciones donde también se proclamó ayuno total en la Biblia. El ayuno de Moisés, por ejemplo, fue un ayuno total. Ni comida ni agua. Ahora, no quiere decir que ese es el ayuno, o sea, puede haber ayuno parcial. Usted no come comida, pero sí toma agua, porque sabemos que el agua es vital. O sea, si no tomamos agua nos morimos en menos de una semana, nos morimos por deshidratación, ¿verdad? Entonces, no es lo más recomendable quizás el ayuno total, pero la Biblia menciona que hubieron casos en que se hizo ayuno total y Dios escuchó el clamor y las peticiones. También existen ayunos parciales. Mire, el ayuno parcial, por ejemplo, hay un caso en Daniel capítulo 10. A ver, vamos allá. Daniel capítulo 10, versículo 3. Leamos desde el 1 hasta el 3. Daniel era un profeta al cual Dios le hablaba bastante en visiones. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 10, del 1 al 3, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mire qué interesante, el ayuno de Daniel no significó no comer, ni beber agua, sino que dice textualmente, no comí manjar delicado. ¿Cuál fue, en qué consistió este ayuno parcial de Daniel? No comer carne y no tomar vino. De otras cosas seguro que él podía comer, seguro que se alimentó, pero él decidió no comer manjares delicados, no comer carne, no comer vino. Ese, hermanos, es un ayuno parcial. Entonces, si usted decide de esa manera, por ejemplo, abstenerse de algún alimento en particular, o abstenerse, por ejemplo, de alguna comida deliciosa, ¿no? O abstenerse de los postres o de los dulces o de lo que fuere, hermano, ahí lo importante es la intencionalidad del corazón. No se olvide que Dios observa lo que nosotros no podemos ver, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, resumiendo los tipos de ayuno, existe el ayuno individual, existe el ayuno colectivo. Existen ayunos de menos de un día y de más de un día.
Existe el ayuno total, sin comida ni bebida, y el ayuno parcial. Entonces, volviendo otra vez al comienzo, para nosotros los creyentes, el ayuno no representa dieta. O sea, no lo malinterpretemos, hermanos. No es que vamos a decir, mira, yo no voy a comer este día y me voy a dedicar a estudiar, o me voy a dedicar a dormir o a mirar la televisión, sino que todo el tiempo que yo estoy privándome de comida, lo voy a dedicar íntegramente, exclusivamente a buscar la presencia de Dios. En ese sentido, hermanos, vamos a estudiar cuáles son los propósitos del ayuno. El día de hoy vamos a estudiar 2 propósitos del ayuno. El próximo sábado vamos a estudiar otros 2. Primer propósito del ayuno. ¿Por qué debemos ayunar? Para un crecimiento espiritual. No quiere decir, hermanos, que la persona que no ayuna no va a crecer espiritualmente. Pero lo que estamos diciendo es que este crecimiento espiritual va a alcanzar su máximo potencial. Haga de cuenta que es como ir al gimnasio espiritual, ¿no? Cuando va al gimnasio a ejercitar los músculos, pues el ayuno para nosotros, hermanos, es como ir a un gimnasio espiritual y alcanzar el máximo potencial en nuestra fe. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 2. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y de ahí para adelante comienza la tentación. Satanás empieza a tentarlo. Jesús ayuna bastantes días. Dice que fueron 40 días. Fue tentado por el diablo y él no comió, según la Biblia, nada durante esos días. No comió nada. Entró en ayuno. Fíjese que él estaba a punto de iniciar su ministerio. Entonces, él se prepara espiritualmente para afrontar esa tarea, empezar el ministerio. Y además, estar preparado para resistir al diablo en persona. La Biblia dice que Satanás se puso a tentar al Señor. Entonces, si él no hubiera estado espiritualmente preparado, a lo mejor Satanás lo podía hacer caer. Él estaba preparado y dice la Biblia, no comió nada en esos días. Crecimiento espiritual. El ayuno, mis hermanos, ese es uno de los grandes propósitos del ayuno. Crecer espiritualmente. Y a lo mejor algunos estamos sumidos en una mediocridad espiritual. A lo mejor no hemos hallado el crecimiento que debíamos tener. Algunos tal vez ya tenemos años de creyentes, pero todavía seguimos bebiendo leche espiritual. No estamos comiendo alimento sólido y es porque no hemos alcanzado la madurez espiritual. Mire lo que dice Mateo capítulo 17,
Vamos ahí un poquito más atrás, Mateo capítulo 17, versículos 19 al 21. Es la historia de cuando Jesús sana a un muchacho lunático. El padre de este joven se acerca al Señor y le dice: Señor, te ruego que ayudes a mi hijo, ¿no? En el versículo 15, porque es lunático y padece muchísimo, sufre mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. O sea, ya este joven había sido llevado a los discípulos de Jesús, personas que estaban personalmente con el Señor, y dice, no le han podido sanar. En ese contexto llegamos al versículo 19, y dice, viniendo entonces los discípulos, claro, Jesús ya le había sanado a este muchacho. En el versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces, versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra, ¿qué cosa? Poca fe. Poca fe. Hermanos, no estamos hablando de cristianos cualquiera. No estamos hablando de gente novata, de gente que recién ha escuchado el mensaje. Eran personas que estaban codo a codo, hombro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesús. Era gente que estaba andando con él, era gente que había visto su poder, que lo habían visto hacer milagros. No eran novatos, pero dice, tus discípulos no lo han podido sanar. Y claro, le dicen, ¿por qué no hemos podido nosotros? Por su poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, a esta montaña, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjense qué interesante lo que dice ahí la palabra del Señor. Este género, o sea, aquí dice literalmente que era un demonio que estaba poseyendo a ese joven. Ese género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué nos deja entrever esto, hermanos? Que podemos alcanzar un nivel superior en nuestra espiritualidad si nosotros ayunamos. ¿Quiere usted crecer en su fe? Ayune. Ayune. Y no lo haga para complacer al pastor, para complacer al líder, para complacer al hermano, a la hermana. Hágalo porque usted necesita más del Señor, porque usted es un hombre, una mujer de poca fe, al igual que yo y al igual que muchos. Jesús le dice en su cara a los discípulos, por su poca fe. Oiga, qué terrible, ¿no? Qué terrible que alguien que está lado a lado con el Señor, el mismo Señor le diga, es que ustedes tienen poca fe. Qué terrible. Oiga, a mí se me caería la cara de vergüenza. A ver, estar con el Señor, ver los milagros que Él hace. Y que en mi cara pelada el Señor me diga, es que no tenés fe. Oiga, qué duro. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos así, con una fe tan pequeñita que ni siquiera alcanza el grano de mostaza. El ayuno, hermanos, lleva nuestro cuerpo físico a la sujeción a Dios, a sujetarse a Dios. Esa situación va a hacer que la persona que ayuna desee más hablar con el Padre
que comer. Es increíble, hermano. Cuando usted entra en un ayuno y tiene la intención, la motivación correcta, usted va a tener más deseo de estar en la presencia de Dios que de comer. Y el crecimiento espiritual es algo que no se puede explicar con palabras. Porque el ayuno, hermanos, trae a sumisión delante de Dios nuestra mente, nuestro intelecto. Trae a sumisión nuestros sentimientos, nuestra conciencia y además nuestra voluntad. Todo eso, todo lo que somos, se llega a someter al Espíritu Santo de Dios cuando ayunamos. Por eso es importante, hermanos, como propósito del ayuno, para crecer espiritualmente. Algunos estamos tal vez tan conformistas que nos conformamos solo con asistir el día sábado o asistir el día domingo a la iglesia y creemos que ya somos buenos cristianos, cuando Jesús a sus propios discípulos les está diciendo: ustedes no tienen fe o tienen muy poquita. El Señor se perfecciona en nuestras debilidades, dice 2 Corintios capítulo 12. A ver, vamos allá, un poco más adelante. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pablo le pedía al Señor que le quite el aguijón de su carne, ¿no? Que le quite el aguijón de su carne. No se sabe exactamente qué cosa era el aguijón en la carne de Pablo, el apóstol, pero en ese contexto, llegamos al versículo 8, dice: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en el versículo 9 dice: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando decimos que vamos a sujetar todo nuestro ser a Dios, es porque realmente es todo. Cuando usted deja de comer, su cuerpo se debilita. El ayuno, hermanos, lógicamente va a producir un decaimiento corporal, un decaimiento físico. Pero dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si el propósito es correcto, hermanos, Dios va a fortalecer su Espíritu Santo en usted. Aunque usted se sienta débil, aunque el hambre le esté de alguna manera atormentando, para usted no va a ser un tormento. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. En este caso, una debilidad física. El ayuno, por tanto, hermanos, debe centrar nuestra atención en Dios. La persona que ayuna tiene que dejar de lado todo lo demás. Todo. Y rendir y someter toda su vida, todo su ser, al control del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, la esencia del ayuno es darle la prioridad a Dios. Hemos visto ya algunas cuestiones de forma del ayuno, ¿no? Hemos visto ayunos individuales, colectivos y demás, la duración del ayuno. Esas son cuestiones de forma del ayuno, pero la esencia del ayuno es darle la prioridad a Dios. De esa manera vamos a experimentar, la persona que hace ayuno con el propósito correcto, hermano, va a experimentar un crecimiento espiritual. Segundo propósito del ayuno: descubrir la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, nos vamos a encontrar en situaciones donde no sabemos qué hacer.
donde no sabemos qué camino tomar o cómo solucionar alguna situación. Y le pedimos respuestas al Señor, pues una de las maneras en que podemos nosotros buscar cuál es la voluntad de Dios es a través del ayuno. Veamos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos al Antiguo Testamento, libro de Daniel, capítulo 9. Versículos 2 al 9. Daniel 9, 2 dice, en el año primero del reinado en este caso de Darío, del rey Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estaba muy preocupado Daniel porque decía, ¿cuándo se van a cumplir las profecías que Dios habló a través del profeta Jeremías? Él quería encontrar respuestas en Dios. Dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Mire qué interesante. Estamos hablando del profeta Daniel, alguien a quien Dios le hablaba a través de visiones, alguien a través del cual hizo milagros. Él se pone en oración y en ayuno delante de Dios. Dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Dos cosas importantes ocurren en este pasaje. Número uno, el profeta Daniel busca respuestas de Dios. Había una profecía de Jeremías en la cual iba a haber liberación para el pueblo y él quería saber cuándo. ¿Por qué? Porque dice, el pueblo está triste, está demudado el rostro, está lamentando. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Mire, en oración y en ayuno, Daniel reconoce ante el Señor que el pueblo entero ha pecado. Hemos pecado, nos hemos rebelado contra ti, dice, ¿no? Entonces, hermanos, el ayuno muchas veces nos ayuda a buscar la voluntad de Dios, entender cuál es la voluntad de Dios y además descubrir internamente nuestra condición delante de Dios. Mire lo que dice Segunda de Samuel. Vamos un poquito más atrás. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Hay una historia muy interesante ahí. Libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23. Sabemos que el rey David
había caído en adulterio con una mujer casada llamada Betsabé. Y sabemos que David pecó delante del Señor mandando a la guerra al esposo de ella para que muera. Él cometió adulterio con esta mujer Betsabé y fruto de ello, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Ahora, en ese contexto, llegamos a 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 al 23. Dice, y Natán se volvió a su casa, escuche esto, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. La mujer de Urías es Betsabé. Esta mujer que era casada, dice, Jehová hirió al niño que la mujer había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Escuche esto. El hijo de David había caído muy enfermo y él entra en ayuno, dice, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mire, estaban temerosos de decirle a David que el niño había muerto porque estando todavía enfermo, él no quería comer. Él entró en ayuno y entró en oración a Dios. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David le dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Claro, los siervos de David pensaron, si estando enfermo no come y no quiere nada, solo está llorando, orando y ayunando, si se entera que muere, a lo mejor él también va a morir. Pero David hace todo lo contrario. Fíjense, versículo 22. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mire qué interesante. David descubre a través del ayuno la voluntad de Dios. Textualmente en los primeros versículos dice que Dios es el que hiere al niño y a los 7 días muere. Pero David no lo sabía. David tenía esperanza de que viva. Y cuando finalmente el niño muere, la actitud de David es ir al templo, arrodillarse al Señor y adorar. ¿Cree usted que esa hubiera sido la actitud de David si él no estuviera en ayuno y oración? Si él estaba tan atormentado por la enfermedad del niño o por la muerte del niño, a lo mejor hasta podía quitarse la vida de tristeza, de frustración, de depresión. Pero si él no hubiera estado ayunando, cualquier locura podía haber realizado. Pero lo curioso y lo interesante de la historia es que cuando él entiende que era la voluntad de Dios, él deja el ayuno y entra al templo a
adorar al Señor. Entonces, hermanos, un propósito muy especial del ayuno es entender la voluntad de Dios. Es que hay veces que Dios no te va a conceder lo que tú le pides, así como Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿no ves? Bástate mi gracia. Aquí no le concede a David el rey. Y David era el rey ungido y escogido por Dios, pero Dios no le concede que su hijo viva. ¿Por qué? Porque él lo había concebido en pecado de adulterio. Por eso Dios no le concede. Lo había concebido en adulterio, siendo el rey, y encima al marido de la mujer lo manda a matar, lo manda a morir a la guerra. Dios, al ver esta situación, Dios mismo hiere al niño hasta que muere. Pero lo que se rescata de la historia, hermanos, es que el ayuno y la oración permitió que David pueda superar esto. Permitió que pueda superar. Si él no haya estado en una actitud de orar al Señor, de ayunar, buscando el rostro de Dios, a lo mejor él iba a entrar en depresión, a lo mejor iba a caer en algo peor, o a lo mejor podía quitarse la vida. ¿Cuántos padres no han podido superar la pérdida de sus hijos cuando algún hijo muy querido muere? Hay padres que se han quitado la vida por la muerte de su hijo. Hermanos, es una realidad. El dolor debe ser indescriptible para un padre perder a un hijo. David ayunó, oró al Señor y entendió la voluntad de Dios. Hermanos, a través del ayuno, por lo tanto, Dios nos va a revelar pecados ocultos. A lo mejor cosas que nosotros pensábamos que estábamos bien con Dios, Dios nos va a mostrar que nosotros estamos obrando mal. Acá David reflexiona y entiende que hizo mal. Y saben ustedes que él escribe el libro de los Salmos, pidiendo perdón a Dios. ¿Se ha puesto a leer los Salmos? El libro de los Salmos, hermanos, es la historia de un hombre pidiendo perdón a Dios por su pecado. Es que realmente, hermanos, ese es un hombre arrepentido de sus pecados. El que escribe el libro de los Salmos es el rey David. Este mismo rey David que estaba ayunando y orando para que su hijo no muera. Pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Hermanos, Dios no va a revelar pecados ocultos. A lo mejor tú estás viviendo una vida mediocremente espiritual y no te das cuenta que tu vida está cargada de pecados. Si tú entras en ayuno y oración, Dios te va a mostrar pecados ocultos. Pecados que tú a lo mejor los pasas por alto, los pasas inadvertidos. A través del ayuno va a permitir que tú entres en arrepentimiento, en confesión de pecados al Señor y le permitimos a Dios limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el ayuno nos hace entender la voluntad de Dios. Y eso es tan hermoso. Mire lo que dice, vamos a finalizar con Salmo 145. Salmo 145, versículo 18. Es que en el ayuno, hermanos, no es solamente no comer. Todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, los rendimos al Señor. Salmo 145, versículo 18. Este versículo realmente toca mi vida, hermanos. Si usted lo puede subrayar, resaltar en su Biblia. Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y luego dice, a todos los que le invocan de veras. Mire el énfasis que le hace. ¿Y quién escribe esto? Mire el título ahí en el Salmo 145. Dice, es David. El mismo hombre que estaba ayunando y orando para que su hijo no muera. Buscando la voluntad de Dios. Cercano está
Jehová a los que le invocan, pero a los que le invocan de veras. No a aquellos que asisten a la iglesia para que los hermanos lo vean que está asistiendo y que trajo su Biblia. No, mis hermanos. A los que le invocan de verdad, a los que le invocan de todo su corazón, que no están haciendo las cosas para ser vistos por los demás. Porque ya hemos visto cómo Jesús le llama a esa clase de gente. ¿Cómo les llama? Hipócritas. Que hacen las cosas aparentemente espirituales para que otros lo vean. No, mis hermanos. Cercano está el Señor a aquellos que le invocan de verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de entender que nuestra fe es tan pequeña muchas veces. Perdónanos, Señor, nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, nuestra mediocridad espiritual. Perdónanos, Señor, nuestro conformismo. O porque a veces quizás buscamos hacer nuestra voluntad y no buscamos descubrir tu voluntad para nosotros. Gracias por estas enseñanzas preciosas sobre el ayuno. Permítenos, Señor, disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestras emociones y sentimientos a tu santa presencia, Señor. Permítenos disponer nuestra vida para ayunar y buscar consagrarnos más y más a ti, Señor. Gracias por tu palabra leída, meditada en esta noche, Señor. Bendiga a todos mis hermanos aquí presentes. Lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos.